Muchas gracias, doctor Basualdo Muán. A continuación va a exponer el doctor Hugo Prieto. Es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Recursos Extraordinarios, es miembro adjunto de nuestra asociación, es asesor de universidades, legislaturas, fiscalías de Estado, municipios, consejos deliberantes y consejos de la magistratura. Profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Comahue, profesor en la Universidad de Bolonia y ha sido convencional constituyente nacional en 1994, constituyente provincial en Neuquén 2005-2006, diputado de la Nación en 2007-2011 y tiene más de 60 artículos publicados en revistas científicas y libros de ponencias en eventos académicos. Doctor Hugo Prieto, tiene la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar en esta provincia maravillosa y agradecimiento en particular a Patricio Maraniello. Lo primero que quiero decir es que cuanto diga a continuación no se entienda como simpatía hacia la FIP, porque no se la tengo, pero mucho menos como antipatía, a ver si se enoja, ¿no? Y voy a tratar de circunscribir mi exposición a la descripción no tanto de los aspectos finos normativos del amparo, que se han explicado muy bien, sino tratar de ubicarlo en el contexto general de nuestro sistema jurídico. Primera idea, que no es original, por cierto, el amparo, desde su constitucionalización en el 94, es a la vez que un derecho, es también una acción, es también un proceso. De modo que, como derecho, se vincula, y esto ha sido expresado reiterada, con el principio también de jerarquía constitucional de tutela judicial efectiva. Son principios. Como proceso se refiere básicamente a reglas. Muchas gracias. Algunas de esas reglas que establece el artículo 43 son estrictamente procesales. Y aquí tenemos una cuestión que resulta muy relevante, y es una asociación que tiene un carácter netamente federal, que es que esas reglas procesales, las reglas procesales del proceso como acción, son materia reservada a las provincias. Claro que las que están en el artículo 43 no tienen más que aplicación inmediata y operativa en todo el territorio del país, incluyendo a cada una de las provincias. Pero estas reglas procesales va a haber que analizarlas en su funcionamiento según el ordenamiento procesal de cada materia. Esto, por ejemplo, es particularmente relevante en materia de buscar la vía más idónea, porque según cada ordenamiento provincial, su sistema de control contencioso administrativo, podrá haber vías alternativas más o menos idóneas que el amparo. Quiero decir que con esto no puede haber una regla general. El amparo también es una acción que se inserta en el sistema de control de la administración pública, específicamente de actos administrativos, y como tal es también un proceso de naturaleza contencioso administrativo. Y destaco esto porque la relación, el proceso en la estructura milenaria que seguimos teniendo ha sido pensado, ideado, regulado, reglado en función de las relaciones de derecho privado, particularmente la de deudor y acreedor. En cambio, en el sistema de derecho público, el contencioso administrativo refiere, por una parte, el control, por otra parte, la defensa y la tutela de los derechos del administrado, pero una de las partes del proceso es el Estado, que somos todos, y que gestiona los intereses públicos. De modo que solo esto justifica las diferentes tutelas. Es realmente, si hay una deuda en la materia,
exagerada es la del dictado de un código procesal administrativo en el orden federal, no así en las provincias que casi todos lo tienen. Dicho esto, quiero recordar una norma vigente, no derogada por el artículo 43 de la Constitución, que es el artículo 2 de la Ley 16.986, y ya me voy metiendo en la materia, que dice, la intervención judicial, se dispone la improcedencia de la acción de amparo cuando la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Obviamente, la percepción de la renta pública, que es la materia tributaria, tiene mucho que ver con esto. La Corte, estando vigente esta ley, que continúa vigente, ha dicho, lo ha reiterado muchas veces y ya lo había dicho antes, pero voy a citar dos casos, uno es Trevas del año 89, que dice, la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable del funcionamiento regular del Estado. Y en el caso Firestone, dice que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez. Uno de los peores males que el país soporta es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos, que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Claro, ¿qué pasó en el medio de la Ley 16.986 y nuestros días? Que el contexto jurídico cambió absolutamente. Y solo les digo los títulos, porque son todos temas muy interesantes, que merecerían mayor desarrollo, pero se nota un claro avance de el poder judicial sobre las atribuciones propias del Poder Legislativo, manifestado de diversas formas, y solo le digo los títulos. Una es a través del control de razonabilidad, que en mi opinión no puede ser entendido como el derecho al debido proceso sustantivo que se entiende en la Constitución americana, que es la tesis que se adopta aquí. No, me parece que no tiene raíz en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que es un mandato al legislador para que no altere el contenido de los derechos, y que paulatinamente, en los últimos 40 o 50 años se ha ido intensificando, a través de la inconstitucionalidad con efectos generales. Ayer se dijo algo sobre al respecto. Este no es el sistema de la Constitución. No hago juicio de valor sobre si esto de leyes referendas es bueno o es malo. Lo que quiero señalar es que nuestro sistema material de control de constitucionalidad no tiene que ver con el texto de nuestra Constitución, y donde se ha habido un notable avance sobre las atribuciones del Poder Legislativo. Por ejemplo, la obligatoriedad que dice la Corte, que tienen sus propios fallos, implica darle efectos generales. Y nosotros no tenemos un sistema de stare decisis, sino que nuestro sistema es de control difuso de constitucionalidad. Pero si los fallos de la Corte son obligatorios, tiene esto terminando efectos generales. La inconstitucionalidad por omisión. La legislación por acordada de la Corte. Todos sabemos que en materia, no sé, de impuesto a las ganancias, acciones colectivas, etcétera, ha legislado por acordada. Y últimamente hasta ha legislado mediante un fallo judicial, reviviendo o dando nueva sanción en una ley derogada en el famoso caso del Consejo de la Magistratura, que es algo absolutamente, me parece, cuestionable desde lo jurídico, ¿Qué quiero significar con todo esto? Bueno, que en este contexto, por supuesto, parece lógico y razonable
que en determinados momentos y teniendo en cuenta las consideraciones del bien común, el legislador, como dice el artículo 14, reglamente el ejercicio de los derechos. Y me refiero, por ejemplo, allá por el año 2000 o 2001, no recuerdo exactamente, se modifica el artículo 195 del Código Procesal, se le agrega un párrafo que es prácticamente igual al que hoy tiene el artículo 9 de la ley 26.854 que se ha citado aquí recién, que es la ley de medidas cautelares, y que dice con toda claridad: los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Esto se ha cuestionado, ha existido una resistencia notable en los tribunales para aplicar esta y otras de esas disposiciones de la ley 26.854 y hasta la propia Corte, en casos reiterados, a lo mejor no tan conocidos, pero en varios casos, ha dicho que para ella la ley 26.854 de medidas cautelares no resulta aplicable, ¿no? De modo que la precautelar, el informe previo, eso no lo toma en cuenta porque, dice la Corte, no se le puede restringir por leyes del Congreso la competencia que le asigna la Constitución Nacional. El razonamiento me parece absolutamente cuestionable porque las medidas cautelares son una norma procesal y cualquier código procesal, por supuesto, que reglamenta el ejercicio del derecho, de forma que este razonamiento de la Corte para no aplicar una ley vigente a todos los tribunales, en realidad me parece que resulta insostenible. Claro, en realidad, si las cautelares, si el proceso de amparo se desarrollaran los hechos, como dice la Constitución, de forma expedita y rápida, casi que serían innecesarias las medidas cautelares en el amparo. Pero esto, todos lo sabemos, no es lo que sucede en la práctica. Ahora bien, ¿es necesario para la tutela judicial efectiva, inherente a la tutela judicial efectiva, el dictado de medidas cautelares o la posibilidad de medidas cautelares? A mí me parece que no necesariamente, me parece que en determinadas circunstancias que el legislador lo restrinja, me parece que es razonable. Aunque no lo fuera, lo resuelve el legislador. Y la primera función del tribunal, de los tribunales de justicia, es aplicar la ley. Y en el Estado democrático, aplicar la ley significa hacer efectivo el principio democrático. A lo que no está obligado únicamente el Poder Ejecutivo a través del dictado de los actos administrativos, sino también los jueces a través del dictado de sus sentencias que, de acuerdo al principio de jerarquía normativa, sus actos son aplicación individual de la norma general que está contenida en la ley, sancionada democráticamente por las mayorías parlamentarias. De forma que, ustedes dirán, ¿cómo se hace posible encarar la resolución de la problemática del amparo y que tiene que ver en gran medida con la duración de los procesos? En primer lugar, dándole, me parece, el carácter que efectivamente se le quiso dar, que le dio el constituyente, surge de las palabras de su miembro informante, que es expedito, pero, en mi opinión, esto está desarrollado, aunque no todos están de acuerdo, tiene carácter netamente subsidiario. No es una acción principal el amparo, es una acción subsidiaria. Y entonces ya lo vamos poniendo en su lugar. Y me parece que es necesario tomar algunas acciones al respecto y ya termino con esto. Por ejemplo, y esto es extensivo a todos los procesos, me parece, debería ser extensivo a todos los procesos de derecho privado y de derecho público, y que tiene que ver, por ejemplo, con
algo que los simplificaría tanto, los abreviaría tanto, como la interdicción de mentir en el proceso, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Afirmo, niego, lo que obliga a producir una cantidad innecesaria de prueba, a extender los procesos para cuestiones que van, por otra parte, digamos, no están amparadas, en mi opinión, por la prohibición de, o la garantía que tenemos de no declarar contra sí mismo. Una cosa es no declarar contra sí mismo, otra cosa es consagrar jerarquía constitucional al derecho a mentirle al juez y a la contraparte. Y hablando de esto, también me parece que una actitud que podría tomar nuestra magistratura de forma más generalizada es hacer efectivo el principio de moralidad y buena fe en el proceso. Y esto requiere, la única posibilidad es aplicando las sanciones procesales que prevén todos los códigos procesales del país, que son las sanciones por temeridad y malicia, que muy ocasionalmente, cada muerte de obispo, de cardenal o de papa, se aplican en la realidad de los hechos. Y, en definitiva, volviendo a lo fundamental, que es la aplicación del sistema democrático. En la medida que todos, empezando por los jueces, hagamos fiel cumplimiento de la función, que no es ni más ni menos que aplicar la ley en sus justos términos, salvo, por supuesto, la flagrante inconstitucionalidad, pero no la sustitución del criterio judicial por el criterio del legislador, que ve las cosas de una forma absolutamente distinta porque necesariamente tiene que ver el contexto general y el juez no tiene por qué ver el contexto general, sino que tiene que aplicar la ley y resolver el caso. Y si las cosas funcionaran de ese modo, el amparo puede ser puesto en su lugar y cumpliendo todos, cuando digo todos, me refiero a todos los actores del proceso, los tiempos que en la realidad de las cosas se exceden muchísimo, podremos, por supuesto, avanzar en esto del control de la administración, del control de los actos del poder, porque esto es inherente al sistema democrático. Muchas gracias.